Bueno, entonces les voy a dar la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Saludar al presidente de la Corporación Humanismo y Democracia, Felipe Sandoval, que también nos acompaña, y a nuestros comensales de siempre de nuestras actividades, nuestros conversatorios mensuales. Les cuento que este es el segundo conversatorio de la corporación del año 2026, el cual se llama Institucionalidad y Gestión Ambiental en Chile, contingencias y controversias, que lo va a dictar Pablo Badenier. Como les comentaba antes, este conversatorio va a ser grabado porque generamos un video editado con subtítulos para compartir, lo ponemos en nuestro canal de YouTube y eso nos permite volver a verlo, comentarlo y compartirlos también. Además, la próxima semana vamos a sacar el boletín que corresponde al mes de abril, que va a tener un resumen de este conversatorio y algunas recomendaciones de lectura asociadas a lo que nos diga Pablo hoy día. También le vamos a pedir algunas sugerencias a él para ponerla en nuestro boletín. También ponemos algunas columnas de opinión que han salido en los medios, pero siempre este mes vamos a dedicarlo al tema medioambiental. Voy a presentar a nuestro expositor, quien es Pablo Adenier Martínez, es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Su trayectoria académica y profesional se ha enfocado en la institucionalidad ambiental, la gestión de proyectos y las políticas públicas, desempeñándose además como académico universitario. Ha participado como autor y coautor en publicaciones y documentos técnicos en materia de institucionalidad ambiental, evaluación de proyectos y gestión ambiental, contribuyendo al desarrollo de las políticas públicas y marcos regulatorios en Chile. En el ámbito público ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la administración del Estado, entre ellos director nacional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, en la región metropolitana y secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Territorios del Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente fue designado ministro de Medio Ambiente de Chile durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cargo que ejerció entre marzo de 2014 y marzo de 2017, liderando iniciativas claves en materia de descontaminación, protección de la biodiversidad y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el país. En el plano político es militante del Partido Demócrata Cristiano y ha desarrollado una extensa trayectoria en liderazgo y gestión pública, incluyendo su rol como presidente de la Juventud Demócrata Cristiana y coordinador territorial de la campaña presidencial del año 2013. Actualmente combina su experiencia en políticas públicas, sostenibilidad y gobernanza ambiental con actividades académicas, asesorías y participación en el debate público sobre desarrollo sostenible y políticas ambientales en Chile. Pablo nos trae hoy día una presentación. Hemos conversado que habitualmente en los conversatorios el expositor se explaya entre 30 y 40 minutos. Después de eso tenemos un espacio de diálogo y pregunta para que terminemos a las 8:30 como lo hacemos habitualmente. Así que, sin más, querido Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias también a la Corporación Humanismo y Democracia, a Felipe y a quienes podemos estar compartiendo este tiempo de que efectivamente es un tiempo bien interesante. Yo aquí voy a permitirme compartir una pequeña PPT. Pero mire, yo súper a gusto de poder compartir con ustedes un tema que se vuelve un poquitito contingente en buena hora y que ha vuelto un poco a la palestra, ¿eh? Y quiero terminar ahí compartiendo con ustedes algunas cosas de lo que se conoce como la ley miscelánea y muy mal llamada proyecto de ley de reconstrucción, por las razones que voy a poder compartir con ustedes, donde los temas ambientales vuelven a ser parte de la discusión. No sé qué tan sustantiva podrá ser de la discusión, pero sin duda ha salido a la luz pública varios temas relacionados con legislación ambiental, con lo que peyorativamente se le llama permisología en materia de medio ambiente. Yo solamente quiero ahí compartir con usted un Pero, pequeño aviso comercial. Yo trabajo en País ¿qué se Circular, que es llama? un medio de comunicación especializado en la ¿Cómo, materia. Va a cómo se cumplir escribe? 8 años Bien, y trabajo perfecto. también en una consultora vinculada al sistema de evaluación de impacto ambiental que se llama Asuntos Ambientales. La primera, muy recomendable, de suscripción gratuita, es un medio de comunicación muy de nicho, pero que nos permite junto a un grupo de colegas hacerle un seguimiento profesional a muchos temas de sustentabilidad y de medio ambiente en nuestro país. Voy a avanzar a la siguiente. Se ve la siguiente, ¿cierto? De contenidos, Pili. Se ve, se ve. Perfecto.
Quiero compartir con ustedes cuatro cosas que me parecen fundamentales. Una cuestión más conceptual que a menos quienes provenimos de la política o nos explicamos ciertas cosas desde las políticas públicas y no solamente desde la evidencia científica, creo que es importante resaltar o es lo que uno cree que anima esta discusión. Segundo, lo que hemos denominado cuatro políticas públicas imprescindibles. ¿Cuáles son los cuatro grandes temas ambientales en los que está Chile y en los que va a seguir estando Chile probable muchos años más? Tercero, quiero compartir con ustedes algunas cosas del sistema de evaluación de impacto ambiental, sistema de evaluación de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental relevante en Chile actualmente y va a seguir siendo el principal instrumento de gestión ambiental que tiene el país, que genera mucha controversia, mucha discusión, probablemente es de lo que más uno se informa por los medios de comunicación generales, cuando uno va probablemente a los medios que son como más económicos, en el DF o en los cuerpos de economía de los otros diarios, por lo general se habla mucho del sistema de evaluación de impacto ambiental, bajo qué condiciones se aprueba o se rechaza un proyecto, o cuán lento o cuánta incertidumbre jurídica le incorpora este sistema a los proyectos de inversión que se implementan en Chile o que se pretenden implementar en Chile. Yo diría que acá hay una piedra fundamental que yo creo que si el gobierno lo hace bien, debería volver a centrarse y mirar de frente, creo yo, al principal problema de gestión ambiental que tiene nuestro país, es que es de hacer del sistema de evaluación de impacto ambiental un sistema que le dé valor a los proyectos. Y cuarto, de manera muy breve, quiero también compartir con ustedes los tres elementos más importantes que tiene el proyecto de ley misceláneo, entrado al Congreso hace muy poquitito y que ya ha despertado cierta discusión en materia de medio ambiente. Por medio ambiente va a pasar el proyecto después de que pase por Hacienda y probablemente va a ser una materia interesante de escuchar cuál es el debate y al menos varias ex autoridades como el que le habla ya se ha pronunciado, de alguna manera han pedido opinión ciertos medios de comunicación. Entonces, esos cuatro temas yo quiero compartir con ustedes a la hora de hablar de institucionalidad ambiental, contingencia, controversia, que anima la discusión pública. Como yo les decía, por lo menos para mí es bien importante, si bien yo no soy ni pretendo ser abogado ni economista, sí he aprendido de algunas razones que son muy importantes para involucrarnos con los temas ambientales, que no es solamente una aproximación del naturalismo o del ambientalismo, sino que uno ha entendido que aquí están en juego garantías constitucionales muy relevantes como vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que son garantías constitucionales que entran en colisión con otras garantías constitucionales como el derecho a la salud de las personas, el libre emprendimiento, el uso de los bienes que son privados, etcétera. Y buena parte de la discusión política en estas materias tiene que ver con aquello. ¿M? Los dos procesos constitucionales que vivió el país se explayaron en temas de garantías constitucionales en materia de medio ambiente. ¿M? Aunque sea poco popular decirlo, ya en la Constitución del año 80 se reconocía esta garantía constitucional y cualquier persona que sintiera que esa garantía estaba siendo lesionada, bueno, podía acudir a las Cortes de Apelaciones e interponer un recurso de protección. O sea, esa era la importancia de la garantía del punto de vista más científico, más técnico, cuando existieron mejores medios de prueba, mayor desarrollo del tema. Fue muy significativo en los 90 en interponer recursos de protección como un mecanismo de resolución de conflictos de carácter ambiental. Después, obviamente, todo esto evolucionó. Hoy día tenemos tribunales incluso especializados que también se hacen cargo de ciertas controversias ambientales a lo largo de nuestro país. Y otros dos conceptos que vienen más del mundo económico y que también son súper fundamentales. ¿Ah? A mí me gusta decir esto porque es como para mostrar también que estos temas ambientales no es solamente para quienes provenimos de las ciencias ambientales o de las ciencias biológicas, sino que también desde la perspectiva del mundo del derecho es una discusión plenamente vigente y abierta y también desde el punto de vista de los economistas. Cualquiera sea
yo diría, donde se ubican desde el espectro político la protección de los bienes públicos, que por lo general son bienes de carácter también ambiental, como la calidad del aire, la biodiversidad, el paisaje, ciertos recursos naturales. Está en juego la protección de bienes públicos. Y ahí el rol del Estado es insustituible. Ustedes pueden conversar incluso o conocer de economistas, por muy de derecha que sean, siempre se reconocen como fallas de mercado la desprotección de bienes públicos, entendiendo, como lo dicen los propios economistas, bienes que son no rivales en el consumo, que no son compartibles, el rol del Estado es insustituible. Y que ante la ausencia de normas, ante la ausencia de un rol del Estado en la protección de los bienes públicos, se genera un detrimento de la calidad de vida, un detrimento del bienestar general de la población. Lo mismo que el control de externalidades. También desde el mundo de la economía, que ante la ausencia de normas se generan externalidades que en el fondo paga el conjunto de la sociedad a beneficio de unos tantos, de unos pocos. Por lo tanto, tener normas de emisión, de calidad, planes de descontaminación, regulación ambiental propiamente tal, va en busca de proteger esos bienes que son públicos, va en busca de disminuir externalidad y, por supuesto, hacer valer garantías constitucionales que están hace mucho tiempo en nuestro país. Y esto en el contexto de nuestra definición de medio ambiente. Cuando hablo de nuestra, la definición de medio ambiente que tiene Chile, que es en esencia una definición bien extensiva. Si ustedes van a la definición que está en la Ley General de Bases del Medio Ambiente del año 94, que no ha sufrido pero ningún cambio y que hay consenso, uno llega a una definición de medio ambiente bastante extensiva. No es solamente una colección de elementos naturales. ¿Ah? No es solamente la naturaleza, la biodiversidad o la vegetación. No, no. Aquí habla nuestra definición de sistemas de vida, de uso y costumbre, de la interacción entre estos elementos. Y eso hace que en la práctica nuestra aplicación de la regulación ambiental y yo diría, el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental se haga mucho más complejo. El instrumento, por ejemplo, que más ha desarrollado procesos de consulta indígena es el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque en el sistema de evaluación de impacto ambiental importan los impactos al medio humano, importan muchísimo los impactos, por ejemplo, a comunidades de pueblos originarios. Y eso tiene que ver con nuestra definición de medio ambiente. Por lo tanto, estos cuatro conceptos quiero traerlos a colación, reitero, para quienes tenemos una perspectiva de entender la institucionalidad y la gestión ambiental desde un origen bien político, ¿ah? Desde un origen que tiene que ver con cuestiones del derecho, de principios de la economía y cómo concebimos el medio ambiente en nuestro país. Y yo creo que de alguna manera es parte de la complejidad que tienen estos temas, no solamente en nuestro país, sino que en otros lugares también. En general siempre se ha reconocido que es como bien multisectorial, ¿ah? Los temas ambientales. O sea, no basta con tener un ministerio del medio ambiente. Siempre se ha dicho también que los países que son más exitosos en materia ambiental son los países que son capaces de permear otras políticas públicas y no solamente las ambientales, de cuestiones vinculadas a la sustentabilidad. Acá no podría haber un Ministerio de Energía donde este tema no le importe, de vivienda, de obras públicas, obviamente de bienes nacionales, de salud, de agricultura, y que tiene que ver con nuestra concepción más amplia de medio ambiente propiamente tal. ¿Mm? Y eso hace que en general, lo veo muy rápido, que tengamos una institucionalidad ambiental a veces difícil de comprender o muy compleja de comprender. ¿Ah? La institucionalidad ambiental no es el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ah? Más lo haríamos si tuviésemos solamente el Ministerio del Medio Ambiente vinculado a los temas ambientales. O sea, lo que se busca es que el país, que el país propiamente tal, tome decisiones de manera más integral. Y por eso existe, muy controvertidos para algunos, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde participan ministerios y ministros más del área económica, por decirlo de alguna manera, con agendas más pro industria, más pro proyecto, y otros ministerios que son más pro protección. ¿Ah? Entiéndase, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, pero entendemos que la importancia de esto es tomar decisiones mucho más integrales para que puedan implementarse de mejor manera en el país y que tiene sus dificultades, sin duda que tiene sus dificultades, pero lo que se busca es la transversalidad de las decisiones del Estado
desde el año 2010, de hace poquitito, el país decidió poder distinguir tres grandes funciones. Una cuestión es dictar políticas, planes, normas en el ministerio. Otra cuestión es administrar instrumentos de gestión ambiental como el Servicio de Evaluación Ambiental, y otra cosa muy distinta es poder fiscalizar el cumplimiento de normas e instrumentos de gestión ambiental en la super de medio ambiente. ¿Mm? En nuestros tiempos, cuando yo aprendí muchísimo de Patricio Gross, todo esto estaba consolidado en una pura institución transversal que era la CONAMA, ¿ah? De otro rango, supeditada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pero bueno, se entendía que estas tres grandes funciones estaban en una sola institución, como en su momento era la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Tanto ha, a mi juicio, cambiado y evolucionado la institucionalidad ambiental que tenemos nada más ni nada menos que tres tribunales ambientales bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. O sea, ni siquiera son bajo el mandato del Ejecutivo. ¿M? Porque en esos tribunales ambientales también podrían controvertirse algunas decisiones que toma el Ejecutivo. De hecho, a tribunales ambientales llevaban o se controvertían, se reclamaban ciertas decisiones del propio Ministerio del Medio Ambiente o del Consejo de Ministros, cuestión que es sana, pero figúrense la complejidad de, además de tener una jurisdicción de la Corte Suprema en los tribunales ambientales en el caso para resolver, obviamente, las principales controversias ambientales del país. Y eso hace, obviamente, que sea una institucionalidad un poquitito más compleja y que no quede circunscrita a lo que todos entendemos como Ministerio del Medio Ambiente. Quiero pasar aquí en la segunda parte, Pili, de lo que yo denomino, que está como el punto 2, que es lo que yo denomino las cuatro políticas públicas nacionales imprescindibles. ¿Ah? Si uno quisiera decir, mira, ¿en qué va a estar Chile los próximos 4 años o los próximos 8 años? A mi juicio, y lo adelanto, básicamente los temas de acción climática, los temas de economía circular, los temas de biodiversidad y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para mí, esas son las cuatro políticas públicas nacionales imprescindibles. Ustedes saben, desde hace 2 años Chile promulgó, no, más de 2 años, perdón, hace 4 años, al principio del gobierno del presidente Boris, con la ministra Maisa Roja, Chile promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que fue un proyecto de ley originado en el gobierno anterior, el gobierno de Piñera II, y yo diría que con una gran transversalidad y votaciones de alta mayoría se promulgó esta ley marco de cambio climático, que en general es una ley que fija, yo diría, de manera más retórica, ciertas metas y ciertos compromisos de Chile, entre uno, ni más ni menos que comprometer a que Chile sea un país carbono neutral el año 2050. Y digo retórica porque obviamente si Chile no llegara a ser carbono neutral el año 2050 no pasa nada. Ajá. Pero es una meta, en el fondo, es una meta a conseguir y lo que busca esta ley, alinear una serie de acciones, de objetivos, en el gran objetivo de la ley es que Chile sea un país carbono neutral. Que la verdad que para países como el nuestro, tampoco una locura, con la profundidad que han tomado las energías renovables, con una buena dotación de áreas protegidas como tiene nuestro país, no es una locura pretender y buscar ser un país carbono neutral de la mano, y aquí yo vi al profesor Eduardo Sangüesa también en el público, así que soy cuidadoso con lo que digo en esta materia. No es una locura buscarlo, en la medida que aumentamos nuestra capacidad de captura de gases de efecto invernadero, que tenemos formaciones vegetacionales, masa forestal suficiente o equivalente a las emisiones que puede generar nuestro país. Por lo tanto, es un concepto bien atractivo que fija la atención no solamente en disminuir emisiones, sino que también en aumentar capacidad de captura de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es una guía súper, súper interesante del punto de vista político. Mi gran tema vinculado a la ley marco de cambio climático es que creo yo que Chile debería ser mucho más activo a la adaptación que a la mitigación. De alguna manera hemos seguido las grandes tendencias de los países industrializados, muy preocupados de la mitigación y hemos como solamente lo hemos seguido en la fila y no hemos sido capaces de levantar banderas mucho más atractivas en materia de preocuparnos más
de los problemas de adaptación al cambio climático como parte de los países más vulnerables al cambio climático, sin ser un país gran emisor en el contexto mundial. Pero esta, a mi juicio, es la primera gran política pública imprescindible que va a seguir con más acento, con menos acento, con más o menos prioridad, pero lo que se está haciendo en materia de cambio climático, sobre todo después de la ley, que lo que ha buscado la ley es cómo sectorializarlo. Existen políticas sectoriales de mitigación y adaptación para distintos sectores: energía, agricultura, obras públicas, vivienda, salud. Por lo tanto, en la medida que tú lo vas diferenciando, puedes poner mayor foco en qué se requiere de adaptación y mitigación, pero pensando en ciertos sectores productivos. Por ejemplo, en la minería. En la minería se puede ser mucho, mucho más ambicioso en reducir emisiones. O en el sector agricultura se puede ser más ambicioso en, por ejemplo, aumentar capacidades de captura de gases de efecto invernadero. Entonces, a medida que los vamos diferenciando, producto de la implementación de esta ley, creo que el país puede ser mucho más eficiente en la materia y ambicioso en algunos temas. Segundo tema que para mí también es súper, súper relevante, y aquí está lleno de oportunidades, está lleno de crecimiento y desarrollo económico en una mejor manera, tiene que ver con la implementación de lo que nosotros denominamos ley REP, la responsabilidad extendida al productor. ¿Cuánto de los residuos que generamos somos capaces de valorizarlo o incorporarlo a otros procesos productivos como materias primas secundarias? El reciclaje, por simplificarlo. Pero no obstante, hay muchas formas de poder valorizar residuos. Si uno mira a los países OECD, incluso sin ir siendo un país OECD, en otros países la industria de la valorización de residuos es una industria propiamente tal. Hay mucho empleo verde, hay mucha inversión, están alineados muchos objetivos de disminuir el consumo de materias primas vírgenes. Y no solamente en envases y embalajes y en neumáticos fuera de uso. Si uno sigue la cuestión de la ley REP en nuestro país, estamos hablando de una proporción cada vez más creciente de los residuos que se generan. Y esto es puro emprendimiento, esto es puro empleo verde, y si alineamos bien los incentivos, en el fondo es harto ahorro para el país. Yo siempre he compartido el ejemplo de que nosotros con la presidenta, cuando Bachelet, cuando promulgamos la ley REP, la hicimos en una industria en Quilicura, que era una industria que el PET lo chipeaban y construían sunchos de estos sunchos de embalaje, muy utilizados en la exportación. No obstante, esos chips de pellet que utilizaba esta industria los importábamos de Perú, de Ecuador, de Bolivia y de Argentina. Y lo que hacíamos nosotros con nuestras botellas PET es literalmente enterrarlas en un relleno sanitario. Por lo tanto, el desafío en este tipo de residuos es cómo construimos cadenas de recolección y de valorización para que sean materias primas. Y hablo quizás del envase y embalaje porque es el residuo probablemente más cotidiano, pero hoy día se está haciendo en aceites, en neumáticos, en baterías, en textiles, en residuos orgánicos, etcétera. Y ahí creo que hay una segunda política pública nacional imprescindible, que son los temas vinculados a la economía circular. Debo hacer presente que todo esto está antecedido de un consenso y de un acuerdo político bien amplio, que es lo que nosotros denominamos hoja de ruta nacional a la economía circular 2020-2040. Si ustedes le preguntan a especialistas, académicos o a las empresas que trabajan en esto, esta es la guía maestra. Esto es lo que permite que no hayan retrocesos o visiones más refundacionales de lo que se puede hacer en la materia. Han pasado gobiernos de distintos signos políticos: nueva mayoría, de derecha, Frente Amplio, el actual gobierno, y ninguno de los cuatro gobiernos se ha desalineado o ha dicho querer hacer una cuestión distinta a lo que señala la hoja de ruta. Esto ha sido fundamental. Lo mismo en cambio climático. Ha sido fundamental llegar a buenos acuerdos con una muy buena participación del mundo académico, por ejemplo, que es garantía, porque también hemos aprendido que los temas ambientales demoran mucho tiempo en madurar, son procesos más largos, y si no tenemos buenos consensos al inicio, no cuesta nada que en 4 años más cambie el gobierno y se pretenda inventar la rueda. Por lo tanto,
En las dos que yo le he mencionado, Pili, tanto en cambio climático como en economía circular, a mi juicio, una cuestión fundamental ha sido que se inicien en consensos políticos técnicos muy transversales. Pueden haber variaciones, sin duda, pero lo que se ha hecho en cambio climático, lo que se ha hecho en economía circular es una constante y una característica que hay que destacar. Tercera cuestión, a mi juicio, relevante dentro de las cuatro políticas públicas nacionales imprescindibles, a mi juicio, son los temas vinculados a la biodiversidad. Si Chile se compara con los países de la región, que a veces miramos en menos o los miramos debajo del hombro, Chile, y basta mirar las evaluaciones de desempeño ambiental que hace la OECD sobre Chile. Chile en los temas que aparece más mal calificado o más mal rankeado son los temas de protección a la biodiversidad. ¿Mm? Donde en general hay mucha protección de biodiversidad formal o de papel, pero que en la práctica, que en la gestión, no se lleva a cabo. Como yo les decía al principio, Chile tiene una dotación de áreas protegidas continentales, yo diría respetable, del orden del 22% de nuestro territorio continental es área protegida. No deja de ser. Tenemos por lo menos 101 áreas protegidas desde el punto de vista de los instrumentos más formales, como son las reservas o los parques nacionales. Entonces, se promulgó el año, como hace 3 años, un proyecto de ley que tuvo un largo trámite legislativo, de que de hecho la presidenta Bachelet fue en quien inició el trámite legislativo. Este también lo concluyó la ministra Roja, que es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Antes nosotros teníamos, yo diría, una cosa mucho más dispersa, donde lo más distinguible era lo que hacía la CONAF, ¿ah? Pero la CONAF administraba una partecita de lo que se entiende área protegida en nuestro país. Por lo tanto, hoy día tenemos un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que tiene distintas categorías de áreas protegidas, no solo terrestre y marinas, públicas y privadas, pero también un servicio que es capaz de elaborar políticas de protección de la biodiversidad, ustedes comprenderán, fuera de las áreas protegidas. O sea, no tiene por qué haber una biodiversidad, entre comillas, a proteger solamente de los límites administrativos de un área protegida, sino que también en todo el territorio nacional. Por lo tanto, este es un servicio que está recién, yo diría, naciendo, ya está formado, se legisló, hay un director del SFAP, aún no hay direcciones regionales, pero yo creo que aquí hay harta potencia si es que se hace con inteligencia. En general, las áreas protegidas deberían y son un gran activo para los territorios y no un gran pasivo para los territorios si logramos administrarla de manera inteligente. Hay algunos creen que la mejor manera de proteger un área protegida es ponerle un candado al portón. Yo soy de los que creo que las áreas protegidas, la mejor manera de protegerlas es conocerlas y ocuparlas de manera inteligente, con buenos planes de manejo, con buenos planes de gestión, incluso con buena infraestructura al interior de las áreas protegidas. Esto muy de la mano de un motor de desarrollo económico que puede ser aún más grande para Chile, que es el turismo. Si nosotros tenemos algún turismo especial, es el turismo vinculado a la valoración del paisaje y ciertos ecosistemas que son bastante únicos y singulares. Por lo tanto, yo creo que acá es la tercera política pública, pero así como imprescindible que están haciendo y que también despierta muchas controversias, ¿ah? Muchas controversias de poder distinguir, bueno, estos son los ecosistemas, las porciones de territorio que efectivamente tienen valor para ser protegidos. Que sea protegido significa o no significa que no se puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer en un área protegida? Es parte de las discusiones que se dan y que lo que se busca y lo que se buscó al tener un servicio de biodiversidad y áreas protegidas es poder tener discusiones mucho más objetivas desde el punto de vista de cuáles son las áreas protegidas y cuáles son los objetos de protección de cada una de estas. Por lo tanto, tenemos una creación del servicio, tenemos una ley de protección de humedales urbanos, que probablemente a varios de ustedes les puede sonar, algunos es sinónimo de paralización de proyectos de infraestructura vial o inmobiliario. Tiene sus temas. Tercero, un proyecto de ley de protección de glaciares. O sea, ya la ley marco de medio ambiente de alguna manera como que se quedó media chiquitita y empezamos a ver marcos normativos vinculados a la protección de la biodiversidad fuera de la ley marco.
y que es relevante poderlo analizar la gran mayoría de estos proyectos de ley de iniciativa de parlamentarios, de iniciativa de parlamentarios que se demoran en cristalizar, pero finalmente son proyectos que han visto la luz, porque al menos en el contexto de los parlamentarios son proyectos que han tenido apoyo para convertirse en ley. Y finalmente, y en esto yo me voy a explayar un poco, Pili, si el tiempo me lo permite, en el punto número 4 de la presentación, que para mí es la cuarta política pública nacional imprescindible, son los temas vinculados a la evaluación ambiental de proyectos. ¿M? Y esto es lo que uno escucha muchísimo. ¿Ah? Esto es lo que uno escucha incluso con mucho entusiasmo al actual ministro de Hacienda, eh, opinar y referirse al sistema de evaluación de impacto ambiental eh, de manera bien profusa, ¿ah? Y en el proyecto de ley misceláneo hay algunos aspectos vinculados al sistema de evaluación de impacto ambiental que están presentes. ¿Cuál es mi aproximación que yo quiero compartirle? En general, yo tengo una buena aproximación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que requiere ajuste, sin duda, que sin duda que requiere ajuste, pero yo no soy de los que caricaturizo el sistema de evaluación de impacto ambiental abusando de uno o dos ejemplos, probablemente producto del mal criterio o de procesos más fallidos, pero, pero muchas veces uno lo que escucha que a propósito de esos casos fallidos se saca una conclusión general, y como que el sistema de evaluación de impacto ambiental sería una historia sin fin de procesos, de proyectos mal evaluados, que encarecen la inversión, que se judicializa todo. Pero figúrense que más o menos en un año normal en Chile entran del orden de 800 proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Claro, probablemente uno conoce los que son más controvertidos que salen en la prensa, pero la gran mayoría de los proyectos en nuestro país, a mi juicio, el sistema de evaluación de impacto ambiental le da valor. Hay varios cambios que yo le haría y lo quiero compartir con ustedes, distinguiendo este tema dentro de los cuatro como el más controvertido o el pendiente, y que es parte de la discusión política de que muchas veces uno observa. Yo les quiero mostrar estos gráficos que los bajé hoy día, así que son gráficos bien actualizados, pero que es solamente para poder demostrarles que el sistema de evaluación de impacto ambiental sí es un instrumento que mueve la aguja. Y por eso es la importancia de apretar todos los tornillos, hacerle todos los ajustes, hacerles todas las mejoras que requieren. Solamente para darle un ejemplo, en los sistemas de evaluación de impacto ambiental en nuestro país en los últimos años entra en promedio del orden de 50.000 millones de dólares de proyecto en inversión. Es muy significativo. La gran inversión que se hace en Chile son proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí ustedes pueden ver, en lo que va del año 2026, han entrado 94 proyectos al sistema con una inversión declarada de 24.000 millones de dólares. Es significativo lo que se puede hacer, cómo puede mejorar, mayor certeza jurídica, sin duda, para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Pero aquí están los promedios. Entonces, eso es cuando yo les decía, mira, si aquí nosotros entran 700, 800 proyectos al año, bueno, la gran mayoría son proyectos que yo diría que tienen un buen proceso de evaluación. Entonces, muchas veces, reitero, se caricaturiza en busca de, muchas veces, de desacreditar el instrumento. Pero como decía mi abuelita, nadie sabe lo que pierde, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Ah? Entonces yo creo que es un sistema que requiere mejoras, que requiere ajuste, pero yo he escuchado también a algunos políticos, empresarios de algo que casi debe ser eliminado o jibarizado. Yo les voy a comentar lo que desde mi perspectiva puede cambiar, pero sí reconozco, obviamente, algunas dificultades que no son menores. Por ejemplo, una declaración de impacto ambiental. El 90% de los proyectos entra como declaración de impacto ambiental. Tiene promedios de tramitación del orden de 400 días, poquitito más de un año, que es un promedio, ¿ah? Que obviamente es un periodo bien largo. Los estudios de impacto ambiental del orden de 1.400 días. Estamos hablando más de 3 años de tramitación. Son obviamente procesos muy largos. Todos quisiéramos que fueran más breves, pero acá se produce un fenómeno bien importante, y que por lo menos a mí es un punto bien fundamental de poder entender en esto. Si Chile ha acordado y ha votado
y ha aprobado nuevos marcos normativos, como la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley de Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, protección de humedales urbanos, tipificación del delito penal ambiental, entre otros. Ustedes comprenderán que la evaluación ambiental de proyectos es un poquitito más compleja que antes. Yo no sé si eso será culpa del servicio de evaluación ambiental, que muchas veces se apunta con el dedo, o de nuevos marcos regulatorios que han tenido un consenso y una votación transversal como pocas leyes. No obstante, son esos mismos parlamentarios que hoy día reclaman por lo complejo, largo, costoso que son los sistemas de evaluación de impacto, los procesos de evaluación de impacto ambiental en Chile. Entonces, yo al menos quiero hacer ese punto. ¿Ah? Si Chile ha optado legítimamente o no, no es lo que quiero discutir acá, pero si ha optado por legislación ambiental más compleja, esto se ve reflejado en la evaluación ambiental de proyectos. ¿Mm? Y es el servicio de evaluación ambiental de proyectos que tiene que hacer cumplir y verificar que los proyectos cumplan esas normativas. Y eso es mucho más complejo que antes. Entonces, ojo aquí, cuando se legisla, cuando queremos tener estos marcos normativos, esto tiene implicancia en la evaluación ambiental de proyectos, no solamente en los tiempos de duración, sino que también en la complejidad, en los costos que tiene elaborar y tramitar una declaración o un estudio de impacto ambiental y posteriormente, en la etapa más recursiva, los recursos administrativos o judiciales que algunas veces se interponen sobre estos proyectos. Pero yo solamente compartí esos gráficos para demostrarles con algo de número de lo que importa en Chile tener un buen sistema de evaluación ambiental de proyectos. La gran inversión está acá, pasa por acá, queremos que sea rápida, queremos que sea de alto estándar ambiental, por supuesto, y queremos que tenga más certidumbre, yo diría, desde el punto de vista más jurídico, de lo que se decide finalmente si un proyecto se aprueba o se rechaza. ¿Qué es lo que yo diría o qué me permitiría yo compartir con ustedes, más del punto de vista político, de cuando se habla del sistema de evaluación de impacto ambiental? Yo aquí tengo, Pili, tres documentos: una foto de un informe final del sistema de evaluación de impacto ambiental, que fue de la Comisión Asesora Presidencial para cuando se evaluó el CBA, una propuesta más vinculada al mundo de la ONG, que es ese documento verde, y varios proyectos de ley más vinculados al segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces, aquí hay como tres fuentes de información de distintas, yo diría, de distintos carriles políticos que alimentan la discusión de cómo debería modificarse el sistema de evaluación de impacto ambiental sin perder, perdón, sin perder de vista algunos buenos atributos que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque en general todos le pegan al CIA y algunas cosas buenas que tiene se dan por sabida. ¿Ah? Y como también decía mi abuelita, por sabidas se callan y por calladas se olvidan, en el fondo. ¿Mm? Esto es un sistema integrado donde concurren distintos servicios en la evaluación y calificación. ¿Mm? En algunos proyectos, dependiendo del proyecto y dónde está emplazado, pueden concurrir hasta 30 servicios públicos que en paralelo y de manera simultánea lo aprueban en sus trámites esenciales. Eso no pasa en otros trámites de la administración pública. ¿Mm? Ustedes se meten al sistema de evaluación de impacto ambiental electrónico y encuentran todos los expedientes de evaluación de los proyectos. Esto por lo menos yo no lo he visto ni en el sistema de concesión de obras públicas, ni en los derechos de agua, ni en cuestiones pesqueras, ni en otras. En el cambio, en el CIA sí hay, por ley, un CIA electrónico, como le llamamos nosotros, donde pueden visitarse los distintos expedientes en línea. En el momento que se entera el representante legal de la empresa, también se entera la comunidad y se entera un servicio público de algún trámite de ese expediente. ¿Mm? Tenemos procedimientos normados donde la participación ciudadana es un proceso relevante, ¿ah? Muy relevante en el marco del sistema como no, y obligatorio, como no lo tienen otros procesos de la administración pública. Pero obviamente yo no puedo sino reconocer algunos problemas que yo hasta le pongo problemas fatales. La complejidad y los costos crecientes de ingresar al sistema.
Mm. Probablemente esta complejidad y costos crecientes no le pegan a los grandes proyectos como mineros de infraestructuras, inmobiliarios o energéticos, que muchas veces los representantes gremiales uno los lee profusamente en los medios de comunicación. Creo que este sistema complejo y costoso a quien más le pega son a las empresas pequeñas y medianas que a veces tienen la obligación de ingresar al sistema y que no cuentan con los recursos ni con la asesoría suficiente para que esas iniciativas se evalúen en el sistema y yo diría que es un tema que está bastante invisibilizado. ¿Mm? Segundo, los plazos indeterminados. Yo les di los plazos promedios y efectivamente podrían haber proyectos que se pueden demostrar muchísimo por los sistemas de suspensión y ampliación de plazos que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde muchas veces hay requerimientos, creo no equivocarme, algunas veces excesivo por parte de los servicios públicos que hace que los proyectos se suspendan en busca de poder tener la información suficiente para que pueda seguir teniendo su curso el proceso de evaluación. La incerteza jurídica, que algunos proyectos emblemáticos es un factor muy relevante, emblemático ha sido, que duda cabe, el proyecto Dominga. ¿M? El proyecto Dominga ingresó al sistema del año 2013, el año 2013. Y todavía no está resuelto desde el punto de vista de la reclamación si es un proyecto que se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Yo diría como uno de los problemas, a mi juicio, bien importante que tiene el sistema. Quinto tema que yo siempre destaco por mi cariño quizá a la administración y al servicio público, la debilidad institucional. ¿Mm? Porque yo sé que la Comisión de Productividad se esforzó muchísimo en el gobierno anterior de demostrar cuánto se demoraban los trámites. ¿M? A mí me encantaría que ese tipo de comisiones también hagan un estudio de la dotación y calificación de los profesionales dedicados a la evaluación ambiental de proyectos. ¿M? Que por lo general es bastante bajo, desde el punto de vista de cantidad y herramientas que hay. Entonces, hay una debilidad también institucional que también hay que mencionarla. ¿M? Y la cantidad significativa de proyectos evaluados que también creo haberlo compartido con ustedes, de mirar el conjunto de proyectos y no ciertos proyectos que han sido fallidos y que se ocupan como ejemplo desde el presidente hasta los ministros. O sea, yo he escuchado al ministro de Hacienda hacer mofa de que por una arañita no se ha podido construir tal proyecto, o que por un conjunto de árboles no se puede desarrollar este otro proyecto. ¿Mm? Es parte de la complejidad, pero nos olvidamos del gran conjunto de proyectos que se evalúan año a año en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Temas de interés, Pili, con esto voy terminando, quizás también para provocar cierta conversación. Yo lo he planteado, los temas de revisión de tipologías de ingresos, yo creo que Chile hoy día tiene una cantidad de proyectos que ingresan al sistema sin haber una necesidad de ingresar. Creo que en muchos de estos proyectos basta la regulación sectorial, son permisos a veces muy complejos y que le es suficiente a la hora de estudiar los impactos ambientales. La regulación de las consultas de pertinencia. Las consultas de pertinencia en nuestra nomenclatura son pronunciamientos que debe hacer el servicio de evaluación ambiental en el caso de, por ejemplo, modificar un proyecto ya evaluado o que un titular tenga la legítima duda si su proyecto debe evaluarse o no debe evaluarse ambientalmente. ¿Mm? Es una facultad que tiene cualquier titular de proyecto. Ahí, a mi juicio, hay que regular los plazos y los ámbitos de competencia del servicio de evaluación ambiental. Tercero, la modificación y actualizaciones de resoluciones de calificación ambiental. Este permiso ambiental, que se le llama resolución de calificación ambiental en nuestro país. Buena parte de los proyectos, si ustedes entran al CIA, son modificaciones de proyectos existentes, ampliaciones, modificaciones, segunda etapa. Por lo tanto, cuando hay una resolución de calificación ambiental vigente, uno esperaría que el trámite de evaluación sea distinto y no sea necesariamente un nuevo proyecto que se somete a evaluación, como tres temas de interés y que van a estar en discusión a la hora de hablar del sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que se denomina la ampliación de las modalidades de ingreso a evaluación ambiental. Hoy día Chile tiene
entras como declaración de impacto ambiental o como estudio de impacto ambiental. Entonces, en una heterogeneidad de proyectos, de tipologías, de lugares de emplazamiento, a mi juicio, como queda un poquitito estrecho que existan dos modalidades de ingreso. Pueden haber estudios de impacto ambiental de una complejidad tal que tenga que ser un estudio de impacto ambiental que hoy día se denomina estratégico, ¿m? Y que tenga una evaluación que sea distinta. O pueden haber evaluaciones de impacto ambiental, perdón, declaraciones de impacto ambiental de una simpleza mayor que las que hoy día existen. ¿Ah? Por lo tanto, algunos hemos planteado la necesidad de diversificar las vías de ingreso al sistema y que no sean solamente dos, porque pueden haber proyectos por los dos extremos. Pueden haber proyectos muy menores donde una declaración les quede grande, o puede haber estudios de impacto ambiental muy complejos que lo que hoy día conocemos como estudio de impacto ambiental sea un instrumento relativamente que les quede chico en el fondo, que se requiera un instrumento de mayor complejidad. Hay varios ejemplos de ese tipo de proyectos, por lo general los proyectos que son más interregionales, o bien que respondan a industrias o a proyectos más emblemáticos o estratégicos propiamente tal. Proyectos de infraestructura, portuario, los de hidrógeno verde, quizás, etcétera, por mencionarles algunos. 5, 6 y 7, el análisis de los permisos ambientales sectoriales. Yo creo que acá hay un gran desafío para el gobierno, un gran desafío, que es implementar la ley marco de permisos sectoriales, que todo el mundo dice estar de acuerdo, sobre todo quienes hoy día están en gobierno, votaron a favor. Esa es una ley muy necesaria, pero de alta complejidad desde el punto de vista de los reglamentos que se requieren. Y ahí quiero ver yo también al mundo del Frente Amplio, porque acá se genera algo que llama la confusión. Este fue un proyecto presentado por el gobierno del presidente Boric, pero todos sus parlamentarios recurrieron al Tribunal Constitucional y reclamaron y recurrieron sobre este proyecto. Este yo diría que es el proyecto de la hora de la verdad, del detalle, para poder implementar permisos ambientales sectoriales y permisos sectoriales en general de manera más expedita. Sexto, los procesos de dictación de normas de calidad y de normas de emisión. Hace 10 años la gran discusión era que Chile necesitaba más normas de calidad y más normas de emisión para evitar que el CIA fuera tan caso a caso y para permitirnos que en el CIA fuese más simple y solamente contrastarlo si el proyecto cumplía o no cumplía normas. Las normas de calidad y las normas de emisión son escasas y yo diría que cada vez, gobierno tras gobierno, se desarrollan y se promulgan menos normas en general. Tenemos un sistema normativo que no tiene la cantidad de normas que lo requiera, y las normas, para que nadie se asuste, lo que busca obviamente es poder objetivizar y dar mayor certeza a los propios proyectos. También en su momento los gremios eran grandes promotores de tener más y mejores normas de calidad y normas de eh, eh, y normas de emisión. ¿M? Y finalmente, lo que yo también les mencioné, que tiene que ver con las dotaciones de funcionarios. Créanme que los servicios públicos, que son los que de verdad evalúan en regiones, tienen una pobreza franciscana. Franciscana. Cuando ustedes dicen, mire, el Consejo de Monumentos Nacionales de tal región, o cuando dicen la Dirección de Obra Hidráulica de la región de Tarapacá, no les miento que son de 1 a 3 funcionarios en general. ¿Mm? Y que tienen que evaluar proyectos de una complejidad importante. Creo que le hemos puesto poca atención. Sé que un poco en estos 4 años el horno no estaba hoyo desde el punto de vista de fortalecer, pero quiero hacer el punto, porque es algo que yo conozco y lo vivo. Yo me dedico a la consultoría ambiental. Yo tengo una consultora que hace declaraciones y estudios de impacto ambiental, y uno puede ver que efectivamente hay dotaciones bastante bajas de funcionarios públicos en servicios que son muy clave y muy importantes para la evaluación ambiental de algunos proyectos. Y con esto sí que voy terminando, Pili, que tiene que ver con algo más de contingencia, que es a mi juicio los tres temas importantes que tiene este proyecto de ley, tan mal llamado proyecto de reconstrucción nacional. Tendremos nuestros problemas, pero no estamos para reconstruirnos. ¿Ah? Y por lo tanto yo prefiero llamarlo proyecto de ley misceláneo, que lamentablemente en una maraña de cosas más tributarias incorporaron algunas modificaciones, a mi juicio menores, pero modificaciones a los trámites vinculados a la gestión ambiental. Yo es de esperar
que esta no sea la modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental que al menos quienes nos dedicamos a esto hemos estado buscando, esperando y generando conocimiento y consenso para que Chile la emprenda. Yo diría que son tres cosas. ¿Ah? La primera, ¿quién puede estar en desacuerdo con que la atribución y capacidades del servicio de evaluación ambiental esté por sobre los pronunciamientos estén por sobre los servicios más sectoriales, que tengan cierta preeminencia desde el punto de vista técnico, de hacer valer lo que la ley habla de rectoría técnica del servicio de evaluación de impacto ambiental por sobre los otros servicios sectoriales que concurren a la hora de evaluar un proyecto. Eso yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, pero materializarlo es bastante difícil. No es fácil. Segundo, una materia, al menos aquí agrego mi opinión también, una cuestión inexplicable, que es lo que señala el proyecto de ley, que aquellos proyectos que tienen RCA favorable y que ésta es revocada o anulada por acción judicial, el Estado debe reembolsar los gastos al titular. ¿Mm? La verdad que esto yo creo que puede ser fruto del desconocimiento que la defensa de las resoluciones de calificación ambiental la hace el propio Estado hasta llegar a la Corte Suprema si es necesaria. No es que se deje solo al titular y que ese titular, por una suerte de recursos de reclamación del mundo de la ONG, pierde la RCA. No, la RCA, si es emitida favorablemente por el Estado defiende esa resolución hasta el final. Incluso más, genera el incentivo perverso que ante la menor duda, incertidumbre, ustedes comprenderán que el Servicio de Evaluación Ambiental va a preferir rechazar un proyecto que aprobarlo. Porque si lo aprueba con alguna duda, con una probabilidad de interpretación y se pierde esto en tribunales, figúrense lo que significa para el Estado. Perder el juicio, pagar costas y además, tener que pagarle los gastos al titular que ha incurrido. Esto a mi juicio es inexplicable y es insólito. Por lo menos yo no lo he visto en otras controversias de permisos revocados o anulados. Don Patricio lo debe saber. Si yo tengo un permiso de edificación y ese permiso de edificación se pierde por alguna acción judicial, ¿que eso va a implicar que la municipalidad le va a tener que devolver la plata a los titulares? ¿O en materia de derecho a agua o concesiones de obras públicas o etcétera? Creo que acá eh, hay una triple castigo al Estado del punto de vista si esa RSA es revocada o anulada por acción judicial, como dice el proyecto. Y tercera y última materia, en materia ambiental, que a mi juicio es relevante, lo que promete el proyecto de ley, que es reducir los tiempos de invalidación de permisos ambientales sectoriales. ¿Mm? Ustedes saben que hoy día la invalidación por ley de procedimiento administrativo se puede invalidar hasta los 2 años de otorgado un permiso. Pero eso le aplica a la ley de procedimiento administrativo en términos generales. Lo que hace el proyecto de ley es distinguir los permisos ambientales sectoriales. Se puede disminuir el plazo de invalidación hasta 6 meses. La reducción de los plazos de invalidación me parece correcta. Probablemente una exageración, 2 años. Habrá que preguntarle a un profesor de Derecho Administrativo. Pero hacer el distingo solamente para los permisos ambientales y no la aplicación de la ley general para la invalidación de cualquier acto administrativo, también me parece una exageración. Y también me parece de alguna manera estar poniendo el acento en que los permisos ambientales en general son los que hoy día significan incertidumbre. Yo estoy de acuerdo con disminuir los plazos de invalidación. Lo que no estoy de acuerdo es generar esta distinción arbitraria que se disminuya los plazos de invalidación solamente para los permisos ambientales sectoriales. Probablemente estas tres cosas, y ya uno lo ha visto en la prensa, van a ser materia de discusión. A mí me encantaría que si queremos modificar los permisos y el sistema de evaluación, poder tener una ley dedicada a eso. eh, y no en una ley de estas características. Creo que los temas están bastante maltratados, y no solamente a mi decir, sino que también en algunos especialistas de gobiernos de derecha. Hoy día o el domingo ustedes pueden leer a Felipe Riesco, un ex subsecretario del gobierno de Piñera II, que tiene una opinión bastante sólida, una persona bastante respetada, bastante negativa, y habla derechamente de un retroceso en materias ambientales si es que se aprobara el proyecto misceláneo en tramitación legislativa. Entonces,
Perdón si ha abusado del tiempo, Pilar, pero es lo que yo quería compartir con ustedes desde cuestiones más conceptuales que para mí son súper, súper, súper importantes, algunas cuestiones de políticas públicas y algo que uno puede leer en la prensa estos días, que es el proyecto de ley que va a tener discusión y que está teniendo discusión en el Congreso. Así que la reitero, muchas gracias a la corporación por la invitación y encantado de poder tener una conversación con ustedes. Muchas gracias a ti, Pablo. Vamos a empezar con las preguntas, el diálogo. Te voy a dejar aquí de compartir Voy a dejar de compartir, a Pili, para eso. ver a todos. Sí, muy bien. A ver, vamos a hacerlo con mano alzada. Hacemos las preguntas. Vamos conversando, Pablo. Si se generan preguntas, podríamos juntar algunas y ir conversándolas. Tengo Sí. primero a Felipe, después a Martín Garrido. Fernando, ¿estás aplaudiendo o estás levantando tu mano? Aplaudiendo la exposición de nuestro querido Pablo. Muy bien. Felipe Sandoval. Sí, Pablo, bien, gracias por la exposición. Eh, es como comentario lo que voy a hacer. Primero, yo pienso lo siguiente, que mantener el comité de ministros al final del proceso es como un sinsentido, porque tú haces la aprobación política al final de esto, después a veces de 3 o 4 años de trámite del proyecto. Y si el proyecto se cae o a los ministros no les gusta, a pesar de que podrían recurrir a los tribunales si los ministros no fundamentan bien su posición, pero uno quizás debería pensar la aprobación política al comienzo, con algunos datos técnicos básicos, pero se hace al comienzo. Y después de la aprobación política, cuando el gobierno dice esto va o me gusta, solo que quede demostrar indicadores que cumplen con la normativa ambiental. Y si se cumplen los indicadores, la cuestión pasa. De tal manera que yo creo que se achica la incertidumbre cuando tú haces la evaluación política ex antes que posterior. Segundo, las declaraciones de impacto ambiental que se demoran un año, yo encuentro que es demasiado, porque generar la declaración de impacto ambiental supone que para la gente que tiene menos, que hace inversión más chica, que es más, que le cuesta más esperar que la aprueben los proyectos, 400 días es algo, es harto, porque entiendo que en minería un proyecto 5.000 toneladas para abajo es declaración de impacto ambiental. Entre comillas, un pequeño, mediano minero, que todos sabemos que los pequeños medianos a veces tienen harta plata, pero yo encuentro que es demasiado, yo pensaba que era menos, ¿eh? No sabía el dato que entregaste de un año para declaración de impacto ambiental. Tercero, yo creo que las opiniones de los servicios sectoriales, no sé si así quedó en la ley final o no está, pero debería remitirse a lo que se le consulta en específico. Y no deberían poder, como hacían por lo menos antes, no sé en la ley si se modificó o no, que porque no les gustaba el proyecto metían opiniones sobre materias distintas que no les competían. Entonces, y eso complejizaba aún más la situación. Cuarto, voy a dar un ejemplo de lo que hicimos una vez en acuicultura, cuando faltaba financiamiento para evaluar los proyectos. Entonces, las carpetas sobre los informes ambientales en la acuicultura se acumulaban porque no había plata en el Pesca para hacer los informes ambientales. Entonces dijimos que paguen los que son favorecidos o desfavorecidos con esos informes ambientales, que eran las empresas. El problema era que si ellos contrataban al consultor, el que pone la plata pone la música. Entonces lo que se hizo es que lo pague la empresa, pero le paga la Tesorería General de la República y el Pesca en este caso licitaba los estudios en los privados. Quizá aquí para disminuir los tiempos, y si no hay personal, se podría hacer algo similar. No es que el privado contrata al consultor, lo contrata el servicio de impacto el servicio ambiental, pero lo paga el privado por el lado de la tesorería. Y eso quizás podría agilizar un poco los procesos. Y finalmente, yo escuché al ministro Quirós que dijo que en Brasil se implementaba este sistema de que una vez que el Estado da el permiso, si era cuestionado en la justicia, el Estado respondía. Y que había funcionado. Y dijo que eso era más barato al final, porque el Estado pierde pocos juicios en materia ambiental. Dice que en Chile al parecer pasa lo mismo con toda la inversión que hay, pero como eso adelanta el proceso, porque hoy día cuando te aprueban el proyecto, tú no sabes si
cualquiera va a ir a la justicia y te va a rechazar al inicio. Entonces todos los que no van a ser cuestionados pueden partir antes porque no esperan que da lo mismo si van a la justicia o no, porque parten antes con proyectos de una rentabilidad del 10%, una tasa de descuento, no sé cuánto. Al final para el Estado es más barato que perder una cantidad mínima de proyectos de todo lo que se adelanta. ¿Eh? Entonces, yo creo que sería bueno darle una vuelta a eso y estudiarlo desde el punto de vista más bien de qué significa en plata, más que qué horror que el Estado tenga que pagar algo, pero si esto en la práctica en alguna parte ha funcionado y finalmente ha salido más barato y se adelantan más los proyectos, yo creo que es algo que es súper atendible de echarle una mirada. ¿Eh? Ese es eso, Pablo. Sí, sí. No, mira, yo encantado, no tengo ninguna restricción de tiempo. Quiero referirme a los 5 puntos que me mencionó Felipe porque son bien importantes. Uno, comité de ministros. Yo creo que es una discusión sobre. Yo estoy de acuerdo, Felipe, yo soy de los partidarios, yo lo he dicho públicamente, de eliminar el comité de ministros. ¿Mm? Yo creo que algo que se le quedó a la institucionalidad, porque básicamente hoy día tenemos tribunales ambientales operando. Por lo tanto, si aquel que tenga una reclamación sobre una resolución de un estudio, bueno, que haya tribunales ambientales. ¿Ah? Y nos evitamos un paso, porque la verdad que el comité de ministros se pronuncia, igual llega con los tribunales ambientales. Y si no les gusta lo que resolvió los tribunales ambientales, llegan a la Corte Suprema. Ese es el problema, que tenemos sucesivas instancias recursivas administrativas y judiciales en materia de evaluación de impacto ambiental. Pero creo, Felipe, de verdad, en general hay consenso, yo por ejemplo, con gente de derecha, de eliminar el comité de ministros. ¿Ah? El proyecto de ley hoy día en trámite vigente del gobierno anterior, del presidente Boric, eliminaba el comité de ministros. Lo eliminaba. No obstante, Felipe, yo de verdad creo que una discusión muy sobreexpuesta. Felipe, ni el 1% de los proyectos llega a comité de ministros. Llegan los proyectos emblemáticos, sin duda. ¿Ah? Pero Pero, mídelo en plata, no en número de proyectos. ¿ah? Mídelo en plata total, no en número de proyectos. Felipe, entra el sistema de evaluación de impacto ambiental del orden de 50.000 millones de dólares. Y por lo demás, están en su legítimo derecho a recurrir en esas resoluciones. Aquí no hay una orden de no innovar, son proyectos que por lo general se ejecutan, si es que tienen calificación favorable. Entonces, Mm, podemos dar la discusión, pero a mi juicio, mm. nuevamente, no se van a las discusiones centrales de esta cuestión. Pues claro, porque el comité de ministros es muy llamativo, ¿ah? Es muy llamativo. En general, los comités de ministros tienen un buen récord de. Además, lo que decide el comité de ministros, Felipe, al final pasa por el sedazo de los tribunales ambientales. ¿Mm? Por lo tanto, de político tiene poco. ¿Mm? El comité de ministros no puede resolver lo que se le parezca. Porque si esa decisión del comité de ministros se cae en los tribunales ambientales, es un papelón. ¿Mm? Es un papelón. Y eso es muy excepcional que así suceda y por lo general son casos como el de Dominga. ¿Ah? Pero son casos, yo insisto, son casos no representativos que en general se busca sacar conclusiones generales de esos casos específicos. Que las declaraciones de impacto ambiental duren un año, a mí también me parece algo excesivo. ¿Mm? Pero yo quiero reiterarle el origen de esos plazos excesivos. Aquí todos los parlamentarios, fundamentalmente de derecha, aprobaron una ley marco de cambio climático. Bueno, hoy día todas las declaraciones de impacto ambiental tienen un capítulo sobre lo que impacta el cambio climático y deben referirse a la adaptación y mitigación del proyecto a las políticas nacionales de cambio climático. Entonces tenemos legislación creciente, compleja, específica, que ha aprobado el Parlamento de inicio de mociones legislativas y que hoy día engrosan nuestra regulación ambiental. No sé si ese es un problema del sistema de evaluación de impacto ambiental o del servicio de evaluación de impacto ambiental, que su misión es verificar cumplimiento de normativa ambiental, no es otra. Entonces aquí, ojo con nuestro Parlamento. Y yo lo que te digo en cambio climático, te reitero, humedal urbano. Hace 4 años se aprobó tipificar el delito penal ambiental. ¿Mm? Tenemos una ley de biodiversidad. Quisimos aprobar el acuerdo de Escazú. Entonces, ustedes comprenderán, reitero el argumento, que se hace mucho más pesado evaluar proyectos y los trámites son más largos. ¿Mm? Completamente de acuerdo que los servicios sectoriales tienen que pronunciarse en el ámbito de sus competencias. Pucha, ¿qué cuesta?
pucha que cuesta. Porque claro, tenemos a pronunciamiento de la Seremi Salud preocupado de la vegetación de determinadas áreas, ¿ah? Como de competencia un poquitito cruzada, ¿ah? Y por eso la importancia, sí, yo reconozco de el proyecto de ley misceláneo donde hay un fortalecimiento de las atribuciones del SEA. Nosotros hablamos en nuestra jerga de filtrar los pronunciamientos, ¿ah? Si un pronunciamiento sectorial, la verdad que está malo en forma y fondo, lo que uno esperaría que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no lo incorporara en el IXARA respectivo. Con respecto al ejemplo que tú me comentas de acuicultura, la verdad que yo no creo que aquí el problema sea de personal y muchos proyectos. Lo que yo creo, Felipe, que hoy día hay un exceso de proyectos que ingresan obligatoriamente al sistema y que no hay necesidad ni tienen mérito para ingresar al sistema. Hay muchos proyectos que a mi juicio basta la normativa sectorial, la vilipendiada normativa sectorial, le es suficiente. Entonces, que en un país como el nuestro entren más de 800 proyectos al sistema anualmente es una sobrecarga. Y además yo analizo las tipologías de los proyectos que ingresan y uno dice, bueno, ¿y qué eventual impacto podría generar este proyecto en el fondo? Entonces, creo que es necesario, es muy impopular decirlo, pero creo que es necesario una disminución de proyectos de ingreso voluntario que va a generar, obviamente, mayor atención a proyectos que lo merezcan, que sean proyectos de verdad susceptibles de generar grandes impactos ambientales. Yo también le he escuchado al ministro Quiroga hablar del caso brasilero. La diferencia con el caso brasilero, que esa resolución de calificación ambiental favorable la sigue defendiendo en el trámite de reclamación el titular. En Chile la sigue defendiendo el Estado. Es el propio Servicio de Evaluación Ambiental quien litiga en contra de los reclamantes en el tribunal, en la Corte Suprema o donde sea. Entonces, si además a ese equipo litigante del Estado, en el caso de perder, además le vamos a hacer pagar al Estado, al titular, los gastos invertidos, para mi juicio, es muy impresentable, Felipe, muy impresentable. Eso yo no lo he visto en ninguna otra regulación de otra índole en nuestro país. Y que puede pasar en materia de permisos de edificación, en permisos de, etcétera. Eso es muy, muy impresentable. Y esos son los 5 temas. Sí, gracias. Tengo a alguien más con la mano levantada, si no voy yo con una pregunta, Pablo. Yo te quiero preguntar respecto del punto que hablaste de las controversias ambientales recientes en Chile. ¿Qué lecciones institucionales consideras tú que han dejado respecto a las decisiones públicas? Porque y cuáles son los factores que han implicado, que explican que algunos conflictos ambientales calen rápidamente o se paralicen, como fue, no sé, por el caso de Hidroaicén, se me viene a la cabeza Pascualama, Domingo, etcétera. ¿Qué lecciones han quedado de eso? Sí. Y qué factores lo explican. Y si tú tuvieras que identificar alguna lección clave desde tu experiencia en el servicio público, tu experiencia como ministro, ¿cuáles serían respecto a la gestión ambiental, cómo esta gestión de los de contexto de alta complejidad de los proyectos? Sí, mira, Piri, sin temor a equivocarme, la gran controversia de los últimos años ha sido el caso Dominga. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? E incluso más, también de una manera muy impresentable, casi vergonzosa, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros, lo llevó a una contienda de competencia del Tribunal Constitucional, lo que opinó el Consejo de Ministros versus lo que opinaban los tribunales ambientales. Eso fue insólito, en el fondo. ¿Ah? Reitero, que el gobierno saliente llevara a una contienda de competencia al Tribunal Constitucional lo que opinó y lo que se enojó el primer Tribunal Ambiental de Chile. O sea, figúrate, eso de verdad es un escandalillo que por la complejidad de la materia no se conoció mucho más profusamente en los medios de comunicación. ¿Cuál es el aprendizaje de eso, a mi juicio, Pili? eh, que el deber de la autoridad y el deber del sistema de evaluación de impacto ambiental es un poquitito más frío que los deseos que pueda tener un ministro o una ministra. El objetivo del Servicio de Evaluación Ambiental es verificar el cumplimiento de normativa ambiental y verificar si las medidas de mitigación, reparación o compensación son suficientes
con los impactos ambientales que describe el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, hay que ser más objetivo a la hora de poder analizar eso y no decir y declarar que a mi juicio, que me gustaría, que yo considero, no, no, no. El sistema de evaluación de impacto ambiental no se dedica a eso. El sistema de evaluación de impacto ambiental se dedica, reitero, a verificar cumplimiento de normativa y a verificar suficiencia de medidas ofrecidas en el marco de un sistema de evaluación de impacto ambiental. No es si a mí me gusta o no me gusta un proyecto emplazado en determinado lugar. Yo creo que esa es el gran error del gobierno anterior y que debería ser su gran lección a la hora de aproximarse a analizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias. Pablo, ¿algunas reflexiones finales que pudiésemos tener respecto a lo que se ha conversado? ¿Algunas apreciaciones? Sí, yo tengo algunas apreciaciones, Piri, desde el punto de vista quizás más político contingente, lo reitero, lo he dicho, pero se lo reitero. Me parece muy mal que este tipo de temas estén tratados en una ley miscelánea. Yo creo que no es serio. Yo creo que es una discusión que no se la merece. ¿Ah? Aquí hay análisis, proyectos de ley, estudios específicos a esto que tienen harto tiempo y que no están reflejados en las propuestas, que requiere una discusión un poquitito más técnica que la que pueda tener en un proyecto de estas características. ¿M? Yo he conversado harto con especialistas en materia ambiental que tienen otras tendencias políticas y en general hay un buen nivel de consenso. Yo creo que hay harto botones que apretar, tornillos que ajustar en materia de evaluación de impacto ambiental y que no están y que no están en el proyecto, en el fondo. ¿Ah? Entonces, yo creo que una reforma al sistema en estos 4 años debe tramitarse. Por eso yo decía, Piri, que ojalá esta no sea la reforma ambiental que vamos a tener o que vamos a discutir estos 4 años. Yo creo que son temas además como puntuales, son temas más marginales que no le pegan a esto. ¿M? Y segundo, Pili, también yo se lo escuchaba al inicio de la actividad, ciertas referencias, ¿ah? De documentos, de Ujú. bibliografía. Yo de verdad creo que lo mejor que ha hecho Chile en esta materia es seguir las evaluaciones de desempeño ambiental que ha hecho la OECD sobre el país. La historia que importa en materia de gestión ambiental han sido las evaluaciones de desempeño ambiental que la OECD hace sobre Chile y que están publicadas, que ustedes la pueden encontrar en la web, Mm. la que se hizo el año 2005, el año 2016 y el año 2024. Las cosas importantes que ha hecho Chile en esta materia ha sido seguir esas buenas recomendaciones de la OECD. Ha sido lo que ha permitido generar grandes consensos y la historia grande en el fondo, Pili, más allá de las controversias, del proyecto, la historia grande de lo que ha hecho Chile en esta materia, lo bien que lo ha hecho Chile, les reitero, ha sido seguir las recomendaciones de la OECD de manera calma, de manera probablemente más reflexiva y que ha sido por lo menos en las materias que a mí me ha correspondido en materia ambiental, ha sido una guía muy, muy destacada de copiar, de saber copiar las buenas experiencias, las buenas cosas que ha hecho la OECD y tenemos el lujo, reitero, que son documentos que hace la OECD sobre Chile. Por lo tanto, aquí hay expertos de otros países que opinan y que sugieren ciertas mejoras de las políticas ambientales del país. Esos 3 documentos para mí son imperdibles desde el punto de vista de reconocer lo que se ha hecho, lo que debemos seguir haciendo. Está ahí, no está en otras partes. Por lo menos es lo que yo he visto en los últimos 10 años. Me lo anoté para la Sí, recomendación, después te la voy a preguntar Pilar, más en detalle. ¿Mm? ¿puedo hacer una consulta Por final? Sí, pues. supuesto, pero por Oye, supuesto. mira, es proyecto misceláneo. El proye- Voy a tratar de ser bien breve, pero quiero Eh, saber tu opinión, porque el proyecto misceláneo no está equilibrado fiscalmente, ¿ya? Por la rebaja de impuestos. Pero cuando tú ves solo, o sea, hay dos cosas que generarían ingresos, que es la invariabilidad tributaria que genera ingresos sin impacto fiscal negativo, ¿ya? O sea, sin que haya costo por eso. La invariabilidad tributaria y la agilización de los permisos. Déjate la invariabilidad al lado y métete solo en la agilización de los permisos que compromete lo ambiental. No sé si has visto las cifras y quiero saber si las cifras con que dice el proyecto que va a generar de más ingresos fiscales
son verídicas o no, porque uno podría decir, mire, usted quiere bajar los impuestos, bueno, pero no desequilibre fiscalmente al país. Entonces, primero apruebe lo ambiental para agilizar los proyectos, que el país gane más plata y después baje los impuestos. No sé si eso te hace sentido y si las cifras que dan por agilización de permisos son reales o no. ¿Cachai? Mira, Porque aquí se quiere hacer todo en un paquete con déficit fiscal, pero eso no tiene ningún mira, sentido. yo lo he compartido con algunos ministros, ex ministros del medio ambiente, que siempre que se habla de permisos, Felipe, se nos mira a nosotros, así como para el lado, como si todo fuese ambiental. La mayor cantidad de permisos, de proyectos, no necesariamente son ambientales. Por lo tanto, Felipe, quiero ir al punto. Si el gobierno de verdad tiene un interés genuino en agilizar permisos, que se dedique a implementar la ley marco de permisos sectoriales aprobado en el gobierno anterior. A mi juicio, ahí está el kit del asunto. Ahí está el kit del asunto. Y ahí yo he visto poca concurrencia con opiniones, no sé cuánto están dedicados a sacar ese proyecto. Porque además, en esto reitero, se produce el gran problema, Felipe, que este proyecto se aprobó en el gobierno anterior, pero fueron los propios parlamentarios del gobierno anterior que lo llevaron al Tribunal Constitucional. ¿Ah? No les gusta mucho, al Frente Amplio la ley marco de permisos sectoriales. Pero si de verdad queremos agilizar permisos, entre comillas, destrabar inversión, no es otra que implementar el proyecto de ley aprobado. ¿Mm? Y eso genera los recursos que dice el proyecto, ¿no? Que eran No, como... no te sabría Ya, decir yo de los números, ya, Felipe, soy ya. franco. ¿Ah? Ok. Gutenberg está muteado. Está muteado, sí. Y eso eh, es solo dictar reglamento. Sí, sí, es dictar reglamento Gutenberg, son complejos, Sí, tienen varias sí, áreas grises, no, no es simple, no es simple, porque hay varios permisos que antes tenían el proceso propio de un permiso, que ahora van a ser declaraciones juradas de titulares. ¿Mm? Es bien significativo, pero obviamente el Estado tiene que tomar todos esos resguardos para que no, de alguna manera no se vulnere la fe pública en lo que antes se pedía permiso. ¿Mm? Pero yo creo que ahí hay una materia muy compleja, probablemente políticamente poco atractiva, pero ahí está el kit del asunto. ¿Mm? es muy raro porque yo lo que escuché inicialmente, que después lo plantearon en términos públicos, todas estas modificaciones en la Ordenanza General de Construcciones, pero por vía reglamentaria, respecto a aumentar la densidad de 4, o sea, perdón, aumentar la densidad sobre la base de rebajar el factor 4 a 2,5, creo, habitantes por metro cuadrado en términos de grupos familiares, por una parte. Y por otro lado, aumentar también la densidad en relación a la división entre calles o avenidas normales y otra cosa que son como avenidas estructurantes, según entendí, una cosa así, que permitiría en algunas zonas, por ejemplo, la región metropolitana, sobre la base de los planes del metro, generar más altura, digamos. Y me pareció que eran medidas reglamentarias de gestión que podrían producir una activación. Y esto que tú agregas me parece bien llamativo de atención. O sea, ¿por qué están dejando estas cosas como al margen cuando son casi indiscutibles por irse a la ley? O sea, ¿será el típico déficit chileno que cree que con una ley se resuelve todo? Yo, sí, yo creo, Gutenberg, algo de eso tiene que ver, son materias bien complejas, yo creo que hay que hurgar en aquello, pero yo he conversado con gente de los gremios que fueron muy entusiastas en promulgar la ley marco de permisos sectoriales y están a la espera de varios reglamentos para poder operativizar aquello con lo que todos estuvimos de acuerdo, salvo los parlamentarios del Frente Amplio. ¿Mm? Entonces, políticamente también hay un tema ahí. ¿Mm? Gracias. Sin duda hay un tema. Oye, Pablo, bueno, estamos en el tiempo que nos pusimos para terminar este conversatorio. No veo más manos levantadas. Yo creo que hemos abordado las preguntas que salieron de tu exposición. Te lo agradezco mucho. Em, Voy a en este momento detener nuestra grabación, darle las gracias a todos.